Nuestro país atraviesa una terrible crisis en materia de derechos humanos, una terrible crisis económica, una terrible crisis política. Los partidos políticos se han convertido en una verdadera partidocracia corrupta que lo único que les interesa es tener clientes cada 3 o 6 años y después se desentienden de la ciudadanía. No les interesa las problemáticas reales que vive el país, no les interesa mejorar la situación económica, la situación social, la situación de injusticia social que vive el país, sino lo único que les interesa es seguir manteniendo sus prerrogativas, seguir manteniéndose como hacedores de puestos de trabajo para seguir manteniendo una población cautiva que favorezca sus intereses. Nosotros como ciudadanos tenemos un papel muy importante que desempeñar, el papel de cambiar la política, el papel de mejorar a este país, pero desde otra forma de hacer política. Tenemos que discutir, tenemos que deliberar, tenemos que organizarnos, tenemos que exigir una verdadera representación, tenemos que exigir rendimiento de cuentas, tenemos que ser nosotros los que construyan las propuestas que cambien y mejoren el rumbo del país, ya que el modelo actual lo único que está dejando es mayores pobres, mayores jóvenes sin oportunidades de empleo, sin oportunidad de educación, sin oportunidad de tener un trabajo digno. eh, una Vivimos una complicidad de la política con el crimen organizado, vivimos un alto índice de corrupción con casos emblemáticos como la Casa Blanca y un alto índice de impunidad porque en este país no se castiga a nadie. En este país es más fácil que se castigue a un chivo expiatorio que se castigue a los reales culpables de crímenes de lesa humanidad o crímenes políticos o crímenes de corrupción. Nosotros como ciudadanos tenemos que ver los ejemplos de otros lugares para ver que hay posibilidades de hacer una nueva política. Por ejemplo, tenemos el caso de Podemos en España, que surge de un movimiento social y que está demostrando que hay diferentes formas de hacer política en este país, en este mundo, perdón. O tenemos el caso de los zapatistas en este país, el cual también nos demuestra que se puede dignificar la forma de hacer política, que se puede dignificar la forma de organización social. Si no hacemos nada, pues el país va a seguir sumido en la corrupción, va a seguir sumido en una crisis educativa terrible, va a seguir sumido en políticas que solo afectan a la mayoría de la población, va a seguir sumido en mantener a un aparato burocrático, político, que vive de la corrupción, que vive de nuestros impuestos, que vive de inventarse nuevas formas de sacarnos dinero, como las dichosas multas en el Distrito Federal, por ejemplo, o en otras partes del país, y que realmente no están beneficiando a la ciudadanía. No están beneficiando a la ciudadanía, sino a sus propios grupúsculos que finalmente son los mismos, que se reciclan, son los hijos de los viejos políticos, o son los viejos políticos que se cambian de partido, pero ahí están, manteniéndose en los puestos políticos para seguir teniendo prerrogativas, seguir manejando dinero, seguir manejando puestos. Y la política en México se ha vuelto una cuestión de ver quién compra más votos. ¿Quién compra más votos? No de quién es la mejor propuesta, ni de quién tiene los mejores principios, sino quién compra más votos y quién tiene más clientes. Eso es terrible. Eso es terrible. Los partidos políticos deberían tener, sobre todo, deberían favorecer los principios. Principios que se han ido perdiendo, o que ya se perdieron del todo en los partidos políticos actuales en México. Nuestro deber es hacer política con principios, con valores, apegados a los derechos básicos, a los derechos humanos, a los derechos económicos, políticos, sociales y culturales en este país. Porque si no, pues finalmente vamos a quedar como una ciudadanía inerte, indefensa, en la que una clase política corrompida
cómplice del crimen organizado, va a seguir decidiendo el rumbo de nuestro país. Este año 2016 puede ser un gran momento para que nos repensemos como país y llevemos la forma de hacer política, la forma de organizarnos, la forma del quehacer social a otro nivel. Esperemos que haya un despertar en México, como ha habido en otras partes del mundo, porque si no, las consecuencias a futuro pueden ser todavía más catastróficas. Muchas gracias.